Bueno, siendo un tiempo, Dios mediante, volvemos a darle gracias a Dios por este espacio que nos permite el Señor Todopoderoso hablar de su palabra, esperando a los amigos, a las iglesias, a los grupos, a los que están presentes, les doy muchas gracias. Gracias por compartir, poner un me gusta en el video, que ya saben que eso hace que se viralice la información y llegue sobre todo a no creyentes. Estamos viendo un tiempo donde es muy necesario y muy urgente predicar el Evangelio de Jesucristo, como está escrito, sin tergiversar, porque hay muchas versiones tergiversadas que mienten con respecto a la verdad. No es como Cristo nos mandó que predicásemos de forma literal el Evangelio, sin agregarle ni quitarle nada. Bueno, hoy vamos a leer la carta de Corintios, otra carta escrita por Pablo. Saludo a todos mis amigos, a mis hermanos de Posadas, a Martín, a su familia, al pastor Daniel y su esposa, su querida congregación, que siempre asiste a los hermanos, están muy cerca de mi madre. Por mi hijo, le pido oración por mi hijo, porque pasamos un momento difícil por el hecho de que tenemos una mascotita que está muy enferma y bueno, pido oración por mi hijo, por este momento difícil, que pueda superarlo con el poder y la paz de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de 2 Corintios capítulo 1, vamos a tomar vamos a leer. Presta atención, mucha atención en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? 2 Corintios capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 empezamos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El que quiera seguir a Cristo habrá de sufrir aflicciones, porque el camino de Cristo es contrario a este mundo. Este mundo está totalmente perverso, totalmente perdido. Por lo tanto, todo lo que es Cristo es vida y es totalmente contrario a este mundo que es sinónimo de muerte. Bueno, vamos a continuar. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Bueno, comenzamos la reflexión de la carta a Corintios, ¿no? Nuevo Testamento. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de Cristo. O sea, todo lo que el Señor promete es sí o sí se va a cumplir. Todas sus promesas. Y es amén, o sea, es verdad lo que Él dice, ¿no? Así que tengan esperanza, sigan hermanos teniendo esperanza en estas promesas de Dios y permanecemos en Él, estamos en Él, por lo tanto no hay nada que nos pueda sobrevenir más allá de lo que es lo que habrá de padecer un cristiano común por seguir a Cristo, ¿no? Pero estos padecimientos, esas aflicciones tienen la promesa de que también por el mismo Cristo vendrá nuestra consolación, así que tengan fe, tengan esperanza, amigo. Y vos que no conoces a Cristo, te invito a que sigas al Sembrador, seguinos en YouTube también, estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, a ver qué dice. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Por lo tanto, el testimonio del cristiano es que somos cartas expedidas no con tinta,
sino con el Espíritu de Dios. Todo el que está en Cristo cree en Jesucristo, recibe a Dios, al Cristo como Señor y su Salvador, tiene esta promesa del Espíritu Santo, que es el sello que llevamos nosotros. Es lo que está escrito en nuestro corazón, del mismo Dios vivo, amigo y hermano. Tenés el Espíritu Santo. Vamos a seguir conociendo lo que es la revelación que Dios nos dio a través de su palabra, mostrándole todas estas cosas, que siendo nosotros inmerecedores, Cristo murió por nosotros y nos dio la vida eterna y nos dio de su Espíritu, que es el Espíritu del Dios vivo. Gracias, Señor, por tanta gracia, tanta gloria. Vamos a ir viendo qué hizo el Señor por nosotros, ¿no? ¿Qué nos dio como hijos? También a vos te predico, vos que no crees en Jesucristo, ¿sí? El Señor tenga misericordia y te dé espíritu de arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre, y por intermedio de su voluntad vas a ser sellado por su Santo Espíritu, el Espíritu del Dios vivo. Por lo tanto, nosotros como creyentes somos como cartas, dice, somos testimonio de Cristo. A veces no predican, a veces no hablan mucho del Cristo, ni siquiera en su trabajo, pero su conducta está marcada por el Espíritu del Dios vivo, y de esa manera ellos dan testimonio también de Cristo con su conducta. Así que todo el que invoca el nombre del Señor, aléjese de la iniquidad, porque justamente Dios nos vino a libertar de la esclavitud del pecado. Eso es lo más primordial que tenemos que entender. La visión nuestra es la libertad del pecado. ¿Sí? Nacimos con la herencia del pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Nacimos en muerte. Todo lo que es este mundo es muerte. El nacimiento del hombre es muerte, pero el que tiene a Cristo sí puede tener la esperanza de la vida eterna, de vivir la verdadera vida, la vida abundante, librada de la esclavitud del pecado. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y recordarlo permanentemente, y dándole gracias, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera inmerecida nosotros tuvimos la libertad de la condenación eterna, del pecado, del infierno, ¿sí? Por eso le damos gracias a Dios todos los días por esta misericordia, y por con intermedio del Espíritu Santo nosotros tenemos, nos recuerda constantemente que gracias a eso, gracias al Espíritu de Dios vivo, nosotros tenemos esta promesa de la salvación de nuestras almas, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera esclavitud del hombre, el pecado. El mundo entero está bajo el pecado. Todos los sistemas son permanentemente el pecado, ¿sí? Constantemente, como la era de Noé. No somos competentes por nosotros mismos, también dice Corintios, ¿no? Sino que nuestra competencia, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Todos los que predicamos el Evangelio no somos competentes por nosotros mismos, y tampoco tenemos que pensar de esa manera, porque es un error y es egocentrismo, es creerse algo que uno realmente no es, porque no somos nada sin el Señor, no podemos nada sin Él. Por lo tanto, nosotros no somos competentes por nosotros mismos, pero esta competencia viene de Dios. No es con nuestra fuerza, sino con tu Espíritu, amado Señor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. De 2 Corintios capítulo 3 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Está escrito, por eso lo menciono, por eso lo nombro, si no, no lo haría. Así que nada proviene de nosotros. Un saludo a Javier Darío Varela, gracias por todo lo que están, gracias por compartir, por poner un me gusta por favor en el video, les agradezco desde ya, ¿sí? Cualquier comentario, cualquier icono, no importa, cualquier cosa que movilice el video y llegue a más y más personas, y sobre todo a no creyentes, para que conozcan al Dios vivo y verdadero, y esta promesa de la salvación que es por intermedio de Cristo nuestro Señor y Salvador.
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sí? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo, y la fe de su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó el tercer día, y Dios le levantó de los muertos. Dice, bueno, no somos competentes por nosotros mismos, todo lo que predicamos el Evangelio. No somos personas especiales, personas mejores que otras, no. Porque no hay escalafón en la iglesia. No hay unos que están arriba y otros abajo. Porque Dios nos tiene a todos nosotros como siervos, como esclavos de su ministerio. Ministerio quiere decir ministrar. Ministrar quiere decir predicar el Evangelio, que está escrito, ¿sí? El Señor da dones, nos da dones a través de su Santo Espíritu, y algunos predican, otros ministran esta palabra de otra manera, dando testimonios con su conducta, por ejemplo. Las mujeres tienen un rol, los hombres otro. No todos los hombres son pastores tampoco, porque hay un condicionamiento para poder ser pastor según Pablo, ¿no? Tiene que ser un hombre casado, tiene que ser dueño de su casa, tiene que liderar en su casa, que sus hijos estén sujetos a él, por ejemplo, para ser ministros o pastores o ancianos que prediquen, que hablen la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, el único líder en la cabeza es Cristo. Ese es el verdadero líder de la iglesia. Él es el esposo de la esposa, ¿no? La esposa es la figura de la iglesia como la esposa de Cristo, que habrá de ser arrebatada. Pronto está esta gloria de Dios, todas estas cosas que Dios nos dio en revelación de que la iglesia va a ser arrebatada, protegida de este mundo corrupto e inmundo y pecador, el cual tendrá un fin terrible con fuego. Así que no sabemos el tiempo que habrá de pasar esto, pero hoy es el momento, amigo no creyente. Hoy es el momento de abandonar todo lo que está equivocado y comenzar a leer su palabra, que es la libertad verdadera. Seguir a Cristo es la verdadera libertad, libertad del pecado, ¿sí? Porque el mundo entero está maligno, oscuro, pero sin embargo, mediante la fe de Jesucristo tenemos esta libertad verdadera. Bueno, no somos competentes, ¿no? El único que nos hace competentes es Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El pacto de Cristo, no el antiguo pacto, que es el de la ley de Moisés, las tablas, donde fueron escritas estas leyes, los 10 mandamientos y todo lo que es el Antiguo Testamento de Génesis, el Pentateuco, donde se habla de todas estas leyes, Deuteronomio, Éxodo, etcétera, etcétera, donde figuran todas estas, todo el primer pacto de Dios, ¿no? Sin embargo, el Señor nos dio un segundo pacto. Prestemos atención. Vos que tenés oído para oír, escuchá lo que dice la palabra de Dios, que es verdad. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, de tanto leer la palabra sabemos que la letra se refiere a la ley, se refiere a lo que está escrito en tablas de piedra, ¿sí? Ese era el primer pacto, el primer pacto de Moisés, los 10 mandamientos y todas las ordenanzas con respecto al pueblo de Israel que estaba sujeto a esta ley. Esta ley fue hecha para el pueblo de Israel en ese momento, el primer pacto, pero esa es la letra mata, la ley es buena, pura, la ley es perfecta, pero no pueden ser salvos por intermedio de la ley. Hoy mismo no se puede ser salvo por intermedio de la ley. Todos los que intentan salvarse guardando la ley, caen de la gracia. Por la gracia es la ley del Espíritu, ¿sí? El ministerio del Espíritu. Dice el ministerio del Espíritu también fue con gloria. La ley de Moisés tuvo su gloria, ¿sí? Tuvo su gran gloria, porque fue el primer pacto para este mundo perverso y totalmente perdido, alejado desde Adán en adelante. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cristo, en el segundo pacto, instauró este nuevo ministerio del Espíritu, porque Él nos
sella con su Santo Espíritu, porque creímos en que Él murió y resucitó de los muertos y fue levantado al tercer día. Esta fe en su sangre nos justifica, nos libra de toda la muerte eterna y nos da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este nuevo pacto del Espíritu también tuvo gloria. El ministerio de la muerte, o sea, de la condenación, que es la ley, hasta el día de hoy, todo el que quiera ser salvo guardando la ley, el Shabbat, guardando los mandamientos, pensando que por guardar la ley es salvo, ha caído de la gracia, no ha entendido que la ley es, la letra mata, la ley es la letra mata, pero el Espíritu vivifica, Cristo vivifica, Cristo es la vida, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo es el ministerio del Espíritu, ¿sí? Y si el ministerio de la muerte grabado en letras, en piedras, bien que es así como lo había dicho, en piedras, en las tablas de Moisés, las tablas que se encuentran en el arca, que está guardada en el arca, debajo del propiciatorio, están guardadas las tablas de la ley, los 10 mandamientos, escrito en piedras, en tablas de piedra, ¿no? Fue con gloria, dice. Si el ministerio de la muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, sí, porque fue con gloria, porque cuando, por ejemplo, subió al monte Moisés para escribir estos 10 mandamientos, gracias por todo lo que están, un saludo a todos y cada uno de ellos, gracias al Templo Betel, gracias a Cuba para Cristo, gracias, le pido oración por los hermanos cubanos, también oración para Martín y su ministerio en Posadas, para todos y cada uno de los hermanos que siempre nos acompañan. Gracias por todo, también por Rubén de Resistencia, querido hermano, gracias por estar siempre, por todos y cada uno de ellos, por Beto, gracias Betito. Bueno, y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Este primer pacto habría de perecer porque vendría el segundo pacto, que es el ministerio del segundo pacto, el pacto de Cristo, el pacto del Espíritu. Bueno, esta gloria a que se refiere acá, Moisés tenía su rostro iluminado después de haber estado en la presencia del Todopoderoso y tenía que ponerse un velo en el rostro para que pudieran verlo, porque era enceguecedor ese dejo de gloria que Dios puso sobre Moisés en el momento mismo de donde él se presentó, Dios Todopoderoso, delante de Moisés en el monte y escribió con su propio dedo los 10 mandamientos en las tablas. Y entonces toda esa gloria que Moisés estuvo viendo, estuvo presente, se le quedó de alguna manera pegado, ¿no? Un poco de esa gloria de Dios, y era un resplandor tan fuerte que la gente tenía que taparse el rostro a Moisés para que la gente lo pudiera ver a la cara, pero esa gloria habría de perecer, como dice Pablo, porque después vendría el ministerio del Espíritu. Fíjense, todos los creyentes, todos los que creen en Cristo, los que tienen la fe en este gran Dios y Salvador nuestro, sepan que esta misma gloria que Moisés tuvo en su rostro después de ver al Todopoderoso, hoy tenemos una gloria mucho más importante, una gloria, la gloria que fue escrita, preparada para antes de la función del mundo, para manifestarse hoy. Hoy es el momento, amigo y hermano de Facebook, vos que no conocés al Señor, de conocer esta gloria, de entender más profundamente qué es Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. En su vida, en sus mandamientos, está este Dios todopoderoso, el Dios de Israel, ¿no? Bueno, continúo. Dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés por esta gloria, por esta luz que emanaba de su rostro. Un saludo a Johnny Cruz, saludo a Lorena Larrondo. A causa de la gloria de su rostro, el cual había de qué, de perecer. Este ministerio de condenación
era el primer pacto, pero ahora viene el ministerio de justificación. También dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esta es la justificación, es la fe de Jesucristo. Dice, la fe no es por vista, sino es creyendo en aquel que murió y resucitó de los muertos, ¿sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo a quien has enviado. Justificados pues por la fe, tenemos esta paz para con Dios, porque Dios estaba airado contra el impío todos los días. Y vos que no sos hijo de Dios y no sos creyente, Dios está airado contigo todos los días de tu vida, hasta que todo el que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador ya tiene esa paz, hace la paz con Dios. Dios nos envía a nosotros como embajadores, como ministros de su palabra, no de forma que nos creamos nosotros competentes. Saludo a Betito, a Nereida Leiva Acosta, un gran abrazo a mis queridos hermanos cubanos, a todos ellos, gracias por su cariño, gracias, me siento como en casa hablando con mis hermanos de Cuba. Bueno, gracias por esos cariños, gracias por la compañía que siempre nos hacen, y a Betito también, Beto, que siempre estás, hermano. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? También dice. Claro, el ministerio del Espíritu tiene gloria, es la verdadera gloria. Dios preparó de antes la fundación del mundo este ministerio para que todo el que creyere no se pierda, más tenga vida eterna. Un bendecido sábado, Lorena. Sí, igualmente. Un gran abrazo, Lorenita. Algún día te voy a ver en persona. Porque dice, porque el ministerio de condenación, o sea, de la ley, ¿no? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, ¿eh? Mucho más abundará en gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, o sea, Cristo, el segundo pacto, el que está vigente hoy, ¿eh? Así que la salvación es gratuitamente, es por gracia y no es por obras, amigo. Cristo dice, todo el que cree que Él murió y resucitó, el que Él es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, es Jesucristo, es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Él es el camino, no un camino más. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar a Dios que no sea por su Hijo Jesucristo, y tenemos este regalo, por gracia, del Espíritu de Dios vivo, morando en nosotros, morando en la iglesia, en nuestro cuerpo. Por eso Él nos vivifica, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Creer en Cristo gratuitamente, somos vivificados. Vivificados de tal manera que tenemos vida eterna aún después de morir. Y esperamos la resurrección de los muertos, y para que podamos glorificarlo eternamente, aquel que tuvo misericordia de nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un saludo a todos mis amigos, gracias por estar en la compañía de todos mis hermanos de Cuba, por Yulesmis, siempre estamos orando por ti, por Gaby, por sus necesidades, por su familia, por salvación para todos, cada uno de ellos, por mi hijo. Le pido oración por Fer, pasamos un momento difícil, bueno, por una perrita llamada Kiara, que la queremos mucho, estuvo en los momentos más difíciles con nosotros, un animalito. Le pido oración por mi hijo, para que tenga fortaleza, pase lo que pase. Un gran abrazo a todos, en el nombre del Señor Jesucristo, nos vemos, el Sembrador, amén. Nos vemos.